Bueno, el tema de hoy tiene relación con, por supuesto, estamos dentro del curso de categoría superior. Estamos repasando lo que es reglamentación de las radiocomunicaciones, que sería la parte 1 del examen. Y son temas cortos, algunos son largos. Vamos a hablar sobre radioclubes y el tema de capacitación, que viene de mano de los radioclubes, aunque no lo parezca. Categoría del servicio de radioaficionados, es otro de los temas. El acceso a las categorías, los exámenes, te bien que los pusimos separados, de capacitación y exámenes, pues son cosas distintas. Y un capítulo sobre radioescuchas del servicio de radioaficionados. Para alguno de repente que no sabe de qué se trata esto, bueno, entonces vamos a hablar cómo en la reglamentación se incluye el tema de radioescuchas, pero no cualquier tipo de radioescuchas, sino radioescuchas del servicio de radioaficionados. Un reglamento de radioaficionados solamente podría regular lo que es el servicio de radioaficionados, no la radioescucha. ¿No? Y tampoco regula la radioescucha, sino que, como vamos a ver, genera un registro de los radioescuchas. Bueno, esos son los temas de hoy. Vamos a comenzar entonces con el tema de radioclubes. Bueno, cualquier asociación, dice el reglamento, de aficionados cuenta o no, que cuente con personalidad jurídica o no, puede llamarse radioclubes, no obstante, solo los que cumplen ciertos requisitos pueden ser habilitados por URSEC. Esto es una cuestión de que ningún reglamento podría establecer cómo una persona jurídica puede denominarse, ¿no? Eso tiene que ver con el derecho de asociación, que es un derecho superior a cualquier reglamentación, por lo tanto, cualquier institución puede ponerle el nombre Radio Club, pero para que sea habilitado o sea incluso reconocido por parte de URSEC, requiere determinadas formalidades. El reglamento, lo que se refiere a Radio Clubes, comienza en el capítulo 6. Y en el numeral 6.1 dice: toda asociación civil con personalidad jurídica constituida con ¿qué? Con el objeto de fomentar el desarrollo del servicio de radioaficionados, podrá instalar y operar estaciones en las bandas atribuidas al mismo, o sea, al servicio, previa obtención de un permiso, del permiso de radioaficionado y o permiso de estación, para lo cual se le registrará como radioclub. Y después el siguiente numeral dice: todo radioclub que cumpla con los siguientes requisitos podrá solicitar ser reconocido entonces en una categoría especial que se llama, una designación especial que se llama radioclub habilitado. Y para ello el radioclub, la asociación denominada radioclub, no tiene por qué tener el nombre, la palabra radioclub, debe poseer una estación propia y estar registrada en URSEC con una antigüedad mínima de 2 años consecutivos. Dice además: los radioclubes que no reúnan la totalidad de estos requisitos podrán seguir denominándose como tal, o sea, como radioclubes, incluso en sus gestiones ante terceros o la propia URSEC, pero se abstendrán de cualquier mención que directa o indirectamente pudiera aparentar su reconocimiento como radioclub habilitado. O sea, en definitiva, el reglamento lo que hace es reconocer a aquellas instituciones que tienen que, como motivo principal, como objeto, fomentar el desarrollo del servicio de radioaficionados. Si una institución tiene en sus estatutos ese objetivo, entonces como tal puede ser reconocido como radioclub. Y si posee una estación propia y está en los registros de URSEC con una actividad mínima de 2 años, puede tener entonces el reconocimiento de un radioclub habilitado. ¿Se entiende, no? Importante entonces, debe ser una institución que fomente el desarrollo del servicio radioaficionado. Lo digo porque hay alguna institución allí que pidió en algún momento ser reconocido como radioclub y en los estatutos omitieron ese pequeño detalle, por lo tanto no pueden ser reconocidos como tal. Se olvidaron los muchachos de poner lo que tenían que poner. Bueno, dice: los radioclubes habilitados cuentan con varias prerrogativas, o sea, con derechos como ser titular de un permiso vitalicio. El permiso de los radioclubes habilitados es de carácter vitalicio, no vence.
de categoría superior, organizar mesas de exámenes, designar radioaficionados instructores, instruir a aspirantes y ejecutar con ellos prácticas operativas, ejercicios de prácticas operativas, registrar radioescuchas del servicio de radioaficionado, etc. Esas son algunas de los derechos, las prerrogativas que tienen los radioclubes. Y a la vez tienen obligaciones. ¿Cuáles son? Algunas: examinar y supervisar a los aspirantes a radioaficionados y quienes deseen ascender de categoría, y colaborar con la administración en la identificación de las estaciones que operan en forma irregular en la banda de frecuencias atribuidas al servicio. O sea que si un radioclub conoce algún tipo de irregularidad, un radioclub habilitado, y no colabora con la administración, bueno, está en curso de incumplir una de sus obligaciones. Dice el reglamento numeral 6.3, todo radioclub habilitado gozará las siguientes prerrogativas, y ahí está la nómina completa: adoptar las medidas que estimen necesarias o incluso convenientes para un eficaz ejercicio de sus prerrogativas, previa comunicación a URSEC, estando a cuanto ésta resuelva. De no mediar observación alguna al respecto dentro de las 24 horas hábiles siguientes, o sea, el día hábil siguiente, al envío de la comunicación vía correo electrónico, se reputará que la URSEC no objeta tales medidas y autoriza su ejecución. O sea, si una institución se ve ante la necesidad de algo que no esté reglamentado y está dentro de sus prerrogativas, bueno, comunica a URSEC y solicita que si tiene algún inconveniente de proceder de alguna manera, y si la URSEC en el día siguiente, hábil siguiente, no lo observa, entonces se establece de que puede proceder en ese sentido. Lamentablemente a veces no ha ocurrido de esa manera. B. Designar a los radioaficionados integrantes de las mesas examinadoras mensuales que organicen la institución. C. Capacitar a los aspirantes a radioaficionados y a quienes pretenden ascender de categoría, que presenten la solicitud correspondiente. Entre ellas hemos marcado con amarillo algunas que son que tienen que ver con lo que sigue, ¿no? Capacitación, examen y demás. De invocar ante las autoridades competentes y operadores de estaciones radioeléctricas del servicio de radioaficionados u otros servicios de telecomunicaciones, públicos o privados, nacionales o extranjeras, el reconocimiento otorgado por URSEC. E. Ser titulado de un permiso de radioaficionado de categoría superior, tramitar ante URSEC cualquier gestión concerniente al servicio de radioaficionados. Y después algunas que hemos marcado ahí como un poco fundamentales. G. Capacitar a sus asociados para operar en situaciones de emergencia. Designar a los radioaficionados instructores. Proponer actualizaciones al cuestionario general de preguntas de exámenes. Otorgar a los interesados el registro radioescucha compuesto de la letra CX seguida de un número de hasta cuatro cifras numéricas correspondiente a la serie acordada por los radioclubes habilitados. Esto no se cumple de la manera que está ahí dispuesto. O sea, vamos a ver, una de las prerrogativas de los radioclubes es proceder al registro de radioescuchas del servicio de radioaficionado, otorgándole una especie de distintivo que no es tal, es una sigla. Es una sigla que consta del prefijo CX y un número correlativo 4 cifras, que dice acá correspondiente a una serie acordada por los radioclubes habilitados, no fue sorteada por URSEC porque no se alcanzó acuerdo por los radioclubes habilitados. Después vamos a hablar al respecto de esto. Después el numeral siguiente dice: todo deberá, estas son deberes, colaborar con la URSEC en la identificación de estaciones que operen en la banda de frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados y actúen como fuente de interferencia perjudiciales o realicen transmisiones que contravengan las disposiciones de este reglamento. B. Cumplir con las instrucciones, directivas, recomendaciones y resoluciones de URSEC. Es una de sus obligaciones. Comunicar oportunamente a la URSEC los cambios que se produzcan en sus autoridades y representantes ante ella, y sin perjuicio de esto, dentro de los primeros 3 meses de cada año, o sea, hasta el mes de marzo inclusive, debe remitir a URSEC la nómina de las autoridades vigentes, por supuesto, el detalle del periodo de vigencia del mandato y el detalle de actividades desarrolladas en el año anterior, algo así como una memoria anual del año anterior.
Además, dice todo Radio Club habilitado, además de las obligaciones detalladas en el numeral anterior, deberá, también son deberes, coordinar adecuadamente las tareas a efectos de evitar superposiciones o inconvenientes en la organización de examen mensuales departamentales. Vamos a ver ahora qué es un examen mensual departamental. B. Examinar y supervisar a los aspirantes a radioaficionados y a quienes pretendan ascender de categoría, sean o no integrantes de sus cuadros sociales. O sea, es una obligación de los radioclubes examinar y supervisar a aspirantes, sean o no socios de la institución. C. Instalar y mantener en funcionamiento una estación. Esto es una obligación. Los radioclubes habilitados deben instalar y mantener en funcionamiento una estación de su propiedad que deben operar periódicamente, exclusivamente dentro de las bandas atribuidas al servicio. Eso está claro. Pero es una de sus obligaciones. Un radioclub que no tiene una estación y no la opera está incumpliendo uno de sus deberes. D. Organizar cursos dictados por radioaficionados e instructores y llevar a cabo los exámenes de ascenso de categoría para los aspirantes a radioaficionados y radioaficionados socios o no socios de la institución de conformidad con las directivas de URSEC. Ustedes ven que esto es una obligación. Los radioclubes habilitados tenemos la obligación de organizar cursos. Las instituciones que no organizan cursos son omisos de sus deberes. Instalar y mantener servicios de telecomunicaciones complementarios de forma de facilitar comunicaciones rápidas y seguras con la URSEC. En tanto la URSEC no disponga otra cosa, alcanzará con el ofrecimiento de por lo menos una dirección de correo electrónico. O sea, lo que pide URSEC es un medio de contacto con las instituciones, ¿no? Parece mentira, pero no todas las instituciones lo tienen. El incumplimiento de cualquiera de las precitadas obligaciones determinará el retiro del reconocimiento por radioclubes habilitados. Honestamente, si se pusiera en práctica todas estas obligaciones, no habría muchas instituciones con el carácter de radioclub habilitado. Muy bien, seguimos. En el 6.6 dice el radioclub que posea estación propia y que no cuente con el reconocimiento como radioclub habilitado será titular de un permiso de radioaficionado de categoría general. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de los radioclubes que no son habilitados y que tengan una estación, porque pueden tenerla o no tenerla, en ese caso solamente podrán tener un permiso de categoría general y operar en conformidad a ese permiso. 6.7. Las actividades a realizar por las estaciones de un radioclub serán además las inherentes a la propia operación del servicio de radioaficionados, aparte de las que son normales del servicio de radioaficionados. Recuerden la definición de radioaficionado, ¿no? Y de estación del servicio de radioaficionado. Bueno, además de eso, los radioclubes podrán difundir actos o reuniones que por su temática pueden interesar a la generalidad de los radioaficionados, radiar boletines informativos con noticias de interés general para los radioaficionados, incluyendo conferencias y disertaciones referidas a temas afines, realizar demostraciones prácticas destinadas a difundir las finalidades, objetivos y procedimientos operativos, y responder consultas técnicas del ámbito del servicio. Eso con la estación propia lo pueden realizar. Bueno, en cuanto a capacitación, algo que ya dijimos, ¿no? Los radioclubes tienen la capacidad, no solo la capacidad, tienen la obligación de capacitar radioaficionados. No hay otra institución o persona física o jurídica o lo que sea que tenga la potestad de hacerlo. Tiene la potestad, porque cualquiera puede capacitar en este país, la enseñanza es libre en Uruguay, pero los que tienen como obligación y como tarea fundamental es la capacitación. Parece mentira, pero a algunos capaz que se les escapa esto, pero los radioclubes están para capacitar radioaficionados y aspirantes radioaficionados. Dice, el reglamento le da particular participación a los radioclubes habilitados en su obligación, y resaltamos obligación, de formación de los radioaficionados, por ejemplo, creando el concepto de radioaficionado instructor, y ha establecido la forma de su designación y sus funciones, que en particular radioaficionado instructor tiene como función organizar y o desarrollar cursos de aspirantes y prácticas operativas.
Esa definición fue incluida expresamente para introducir en la normativa un concepto que permitiera jerarquizar el papel de los radioclubes habilitados en su deber de capacitación y formación de los colegas radioaficionados. No es casual que esté esto en el reglamento, ¿no? Se creó esta figura que no existía en el reglamento de 2003 no existió, se introdujo en el 2017 con esta función de que los radioclubes canalicen lo que es la capacitación, la obligación, el deber que tienen de capacitar a través de esta figura que es un radioaficionado instructor, que no es más que un radioaficionado común y corriente, pero que la institución le otorga podemos decir, el privilegio de capacitar a radioaficionados y aspirantes de radioaficionados. Bueno, dice, con la idea del radioaficionado instructor, conjuntamente con la eliminación de lo que existía de examinador honorario, se puso en primer plano la tarea de capacitar y delegó la de examinar a una segunda. ¿Qué pasa? Hasta la reglamentación de 2003, los radioclubes tenían una especie de staff, designaban lo que se llama radioaficionados examinadores honorarios. Eran personas que tenían determinada antigüedad dentro del servicio de radioaficionados y en particular ostentaban con la categoría superior, en aquel momento se llamaba avanzada, y que eran designados como tal para tomar exámenes. Nunca se hablaba así de capacitación, pero no había una figura de esta naturaleza de instrucción. Pero a partir de la 2017 la figura de radioaficionado instructor honorario fue eliminado y vamos a ver más adelante que hoy cualquier radioaficionado que designe la institución que tenga como responsable de la mesa, cualquiera radioaficionado, sea socio o no socio y ostente cualquier tipo de categoría, puede integrar una mesa examinadora. Por eso nosotros hablamos de que el concepto se jerarquizó, el concepto de capacitación, y se dejó en segundo plano el de examinar, que es una consecuencia de capacitar, ¿no? Porque si uno capacita es para tomar un examen, en general. Por otra parte, se ha introducido la obligatoriedad de que los aspirantes a ingresar al servicio, o sea, por la categoría inicial, por supuesto, participen en por lo menos uno de los ejercicios de práctica operativa que, lejos de ser una limitante, asegura que el nuevo radioaficionado cuente con alguna experiencia mínima de cómo es la operación práctica en bandas del servicio. Lamentablemente hay radioclubes que toman esto como si fuera un estorbo, ¿no? Como si en la opinión mía, ¿no? Lo que hemos visto desde que esto fue incorporado, que fue incorporado en la reglamentación de 2017 y refrendada en el 2018, ¿no? No es una molestia, sino un requisito que incluso hasta se puede considerar como capacitación mínima. Si no hacemos esto, no estamos capacitando absolutamente nada. Bueno, dice, de hecho, es la única forma de capacitación mínima explicitada en el reglamento que los radioclubes habilitados deberán realizar. Está en el 6.9. ¿Se entiende esto, no? En el reglamento se establece que los radioclubes deben de capacitar a los radioaficionados, es su deber, y lo único que les obliga es a que los aspirantes a la categoría inicial hayan por lo menos participado en una práctica operativa. Si no hacen eso, indudablemente no están capacitando ni siquiera eso. Y lo decimos porque hay algún radioclub que ha tomado exámenes sin realizar prácticas operativas. Por supuesto, y contrario a la reglamentación vigente. Bueno, vaya uno a saber por qué ocurre esas cosas. Capacitación. Bueno, el reglamento del Servicio Radioaficionado sobre capacitación dice que le da particular, ya lo dijimos, participación a los radioclubes en la formación de aficionados. Dice que establece que las instituciones habilitadas tienen la obligación, y no es una mera facultad, de organizar cursos de instrucción de interesados y la facultad de designar radioaficionados e instructores, organizar mesas de exámenes y examinar y supervisar a los aspirantes. Esas son las obligaciones que tienen los radioclubes. Bueno, estos son los distintos numerales.
Dice la norma de URSEC ha institucionalizado el concepto de radioaficionado instructor y ha establecido la forma de su designación y sus funciones. Esto ya lo hemos leído hace un rato. A ver si hay un concepto nuevo. Sí, está, este es el concepto. Fíjense lo que decía el reglamento de 2003, la resolución 262, 7 de agosto de 2003. Dice, los radioclubes habilitados, el radioclub habilitado por la URSEC gozará de las siguientes prerrogativas. Designar a los radioaficionados examinadores honorarios integrantes de las mesas examinadoras que actúan en los exámenes mensuales que organiza la institución. Esto está fuera de vigencia, ¿no? Y proponer radioaficionados para integrar la nómina de radioaficionados examinadores honorarios. Era una lista que quedaba vigente, incluso había radioclubes que no existían y todavía tenía examinadores honorarios. O sea, era interesante porque el radioclub no existía, pero sin embargo estaba en la nómina allí, o sea que técnicamente podía tomar exámenes personas que no pertenecían, habían sido designados por una institución que no existía. Ahora, lo contrario, lo que dice ahora el reglamento vigente, dice que todo radioclub habilitado gozará de siguientes prerrogativas y dice designar a los radioaficionados integrantes de las mesas examinadas mensuales que organiza la institución. Ustedes ven que no dice absolutamente nada, ¿no? Dice designar a los radioaficionados integrantes de las mesas examinadoras mensuales que organiza la institución. O sea, no se requiere ninguna disposición especial para que un radioaficionado integre una mesa de examen. Es decir, integre no, que la integre, sí, integre la mesa de examen. Cabe señalar que el reglamento da solo potestad a los radioclubes habilitados de designar a los radioaficionados instructores y no un radioclub común. O sea, la potestad de designar estos radioaficionados los tienen los radioclubes habilitados. Por lo que en caso de realizarse por parte de estos últimos ejercicios de práctica operativa con el fin de capacitar a instituciones de ingreso al servicio tal cual se refiere en el numeral 6.9, deberá necesariamente ser supervisadas por alguien que haya sido nombrado como tal por una institución habilitada. La clase pasada hablamos justamente, ¿no?, cómo se tomaba una práctica operativa y dijimos que un ejercicio de práctica operativa puede ser tomado por un radioclub común, pero deben ser supervisados por un radioaficionado instructor designado por una institución habilitada. Como categoría de servicio de radioaficionados. Primero vamos a definir qué es una categoría, ¿no? Definimos categoría, lo define el propio reglamento, en el capítulo 1, al nivel de calificación que la URSEC otorga a los radioaficionados, o sea, titulares de permisos, para establecer las condiciones de operación de sus estaciones radiofónicas. Concepto básico, ¿no? Por eso es que hay categorías, porque hay distintos niveles que otorga, reconoce de calificación de URSEC. ¿Cómo se ve el nivel de calificación? Bueno, a través de la toma de exámenes, que ustedes saben se hace con determinado temario, que es un temario internacional, que está en una resolución de UITED que lleva el número RM1544. Y bueno, de acuerdo a los distintos niveles que las administraciones han establecido respecto a esa demostración de calificación que se hace a través del examen, es que se establecen las categorías. En todo el mundo de categorías, ¿eh? En todo el mundo de categorías. En algunas administraciones se otorgan más de... Nosotros en este momento tenemos 3. Teníamos 2 hasta hace muy poco. 2 y una que era una cosa que no era una categoría. Pero hay otras administraciones que tienen 4 o 5 y otras que tienen 2. Por ejemplo, la República Federal de Alemania es una de las pocas administraciones que cuentan además que con dos categorías. Pero el concepto de categoría existe en todo el mundo. Categoría inicial, ¿ah? Porque ustedes saben que la reglamentación uruguaya establece 3 categorías: inicial, general y superior. La inicial, bueno, es decir, la categoría de acceso al servicio. Se ingresa a la misma cuando el interesado no ha contado anteriormente con un permiso de radioaficionado y luego de que ha participado en por lo menos un ejercicio de práctica operativa y ha aprobado el examen correspondiente. Así se ingresa a la categoría
más baja, la categoría inicial del servicio radioaficionado. Porque dice, se ingresa al menos cuando el interesado no ha contado anteriormente con permiso de radioaficionado luego de, ¿no? Porque actualmente, esto es actualmente, ¿no? Porque los radioaficionados que han contado con algún permiso de radioaficionado y tienen que ingresar, o mejor dicho, reingresar al servicio, lo hacen por categoría general. Digo actualmente porque luego de que se produzca algún vencimiento inicial, o sea, es decir, los primeros vencimientos se van a cumplir en el año 2023. Y de hecho se van a producir porque hay gente que no. Yo les conté que la categoría inicial fue creada como un elemento para no filtrar, sino para interesar, dar la posibilidad de que con un conocimiento mínimo y unas exigencias mínimas se pudiera ingresar al servicio y que al poco tiempo el interesado, si tenía interés, recuerden que la definición de radioaficionado es persona debidamente autorizada que se interesa y demás, ascendiera y no quedara en una categoría ahí eternamente, ¿no? Pero en el 2023 se va a producir algunas, yo oculto que sí, que se van a poder producir eh, vencimientos, y después va a tener que esperar 10 años la persona. O sea que para el 2033 va a haber personas que van a tener que, si quieren regresar al servicio, van a tener que ingresar nuevamente a la categoría inicial. ¿Me explico, no? Si por ahora, los que han contado con un permiso de radioaficionado, no ingresan por inicial, pero en algún momento va a ocurrir. Limitaciones que tiene la categoría: como radioaficionado que recién ingresa al servicio, solo disponen para su operación de bandas asignadas totalmente de carácter primario. Eso se estableció cuando las instituciones que participaron en la construcción de propuestas de reglamento y que se volcaron a USEC, le hace Radio Club Uruguayo y Radio Grupo Sur, entendimos de que en esta categoría tenían que operar por sus limitaciones, personas que tuvieran nada más que, es decir, en bandas que tuvieran el carácter primario, o sea, que convergieran, bandas que no convergieran otros tipos de servicios. Y por eso que las 4 bandas que tiene, 80, 40, 10 y 2 metros, son de carácter primario. Y por eso que hay alguna otra que no. Esa es la explicación, porque después hay gente que dice, ¿por qué no dieron esta banda? No, esa fue la explicación. Además, el reglamento expresamente le impide operar en sistemas con estaciones remotas y auxiliares. Eso indica que estaciones auxiliares se excluye lo que es Ecolink y de hecho también lo que es DMR. Por la limitación de las bandas atribuidas a esta categoría, el radioaficionado, antes de activar una repetidora, deberá observar que la frecuencia de salida de la misma y de los sistemas, enlaces u otras repetidoras que pueda tener interconectadas se encuentren en las bandas que le son expresamente asignadas. O sea, cuando esto es común de cualquier categoría, ¿no? Pero en especial porque lo que en general se hace es enlazar repetidoras de VHF con UHF, o sea, en general 2 metros con 70 centímetros, la persona tiene que saber, de categoría inicial, de que no haya un enlace de esa naturaleza, porque si no estaría saliendo de las bandas que tiene asignadas. Pero eso es común a cualquier radioaficionado, ¿no? Eso cualquier aficionado debe hacerlo. Respecto a este último punto, es exclusiva responsabilidad del radioaficionado, por lo que deberá informarse con anterioridad cabalmente de los sistemas que intenta accionar. No es otra responsabilidad que el radioaficionado. No, porque hay gente que dice, no, pues yo cómo voy a saber que, bueno, no sé, tenés que informar. Bueno, los privilegios que tiene, lo dijimos, estas son las bandas que opera categoría inicial, 80, 40, 10 y 2 metros, están ahí los rangos son comunes a todas las categorías, y en las potencias son todas 100 vatios, PEP, y salvo en los 2 metros, que
se opera con 50 vatios. Esas son las limitaciones de bandas y potencia que tiene la categoría. Respecto a vigencia, la vigencia del permiso de radioaficionado de la categoría inicial es de 5 años, pero tiene una particularidad, no es renovable. O sea, las tres categorías tienen como vigencia de permiso 5 años, pero esta tiene la particularidad de que no es renovable. Por lo tanto, cuando hablamos de la renovación de permiso, el permiso de radioaficionado de la categoría inicial no es renovable. O sea, no se puede renovar. Ascenso. El radioaficionado de categoría inicial puede optar a ascender ¿a qué? A categoría general, por supuesto, cuando se cumplan las siguientes condiciones. A, tener una antigüedad mínima de 2 años, no registrar sanción alguna en esos 2 años, y aprobar el examen correspondiente. Y esto es importante, el radioaficionado de categoría inicial necesariamente debe participar en el examen de ascenso antes de que se produzca el vencimiento de su permiso, o sea, en el periodo de 5 años, si no, va a tener que esperar 10 años. Ya de hecho hay radioaficionados que, porque la primera generación de radioaficionados con esta reglamentación en categoría inicial se dio en el 18, en el 2020 ya se produjeron ascensos, o sea que ya hay radioaficionados que están en categoría general con muy poca antigüedad, 2 años, ¿no? Dieron el examen correspondiente y están en esas condiciones. O sea, eso era uno de los motivos por el cual se creó la categoría inicial y bueno, se está cumpliendo, ¿no? De la misma manera hay gente que no ha tenido interés todavía de participar en un ascenso. Vamos a hablar sobre la categoría general, la categoría intermedia. Se accede por examen de ascenso desde inicial o excepcionalmente mediante examen directo transcurrido más de 2 años en que un radioaficionado de categoría general superior no haya renovado el permiso. O sea, lo que nosotros llamamos un reingreso al servicio. O sea, el radioaficionado, se sabe que los radioaficionados pierden, lo vamos a ver más adelante, pierde la calidad tal cuando se le vence el permiso. Hay 2 años de gracia y si la persona no lo hace en esos años, va a tener que regresar al servicio si lo desea, como dando un examen, pero un examen de qué? De categoría general. Sea de general, haya sido general superior o lo que había antes, estándar o avanzada de mérito. Privilegios. Bueno, ¿cuántas de estas bandas? ¿No? 160, 80, 40, 15, 10, 6, 2 metros y 1,25. 70 centímetros, 33 centímetros, 23, 13 y 5 centímetros. Las potencias en general son en onda larga y onda corta de 200 vatios PEP, 200 vatios también en la banda 6 metros y después en 2 metros 50 en la banda de 1,25 tiene 100 vatios y el resto son de 50 vatios en 70 y menores vatios, menos potencias en las bandas que siguen. Bueno, la vigencia del permiso. La vigencia del permiso de radioaficionado de categoría general es de 5 años y este caso sí es renovable por periodos de igual duración. Y un momentito, Sayer, ven. Se complicaron los bebés. Bien, hemos llegado. Decíamos, la vigencia del permiso de categoría general de 5 años y en este caso sí es renovable por periodos de igual duración. El permiso puede ser renovado en cualquier momento antes de la fecha de su vencimiento, en el plazo de gracia o en el plazo de gracia de 2 años posterior a esa fecha. O sea, el radioaficionado se le haya vencido o no. Esto también ocurre en superior. Al ser vencido no puede renovar el permiso, o sea, hace el trámite correspondiente en la web de USEC, hace el pago correspondiente y la USEC le otorga un permiso renovado
de 5 años más, ¿no? No importando, no importando la fecha en que se haga. Y después tiene 2 años, que nosotros llamamos de gracia, para poder renovar el permiso. Es una forma de renovación, en los cuales también se les extiende otros 5 años el permiso correspondiente. Después de los 2 años, como dijimos, tiene que dar un examen de reingreso a la categoría general. Daniel. ¿La categoría general puede optar a ascender? Sí. No. Igualmente, en los 2 años de gracia, vos perdés el distintivo, ¿no? Bueno, por supuesto. Lo que es el distintivo se libera al otro día hábil de que la persona se le mece el permiso. Y en ese periodo deja ser radioaficionado también. La calidad, creo que está más adelante, lo decimos y lo tenemos que decir más de una vez, uno deja ser radioaficionado cuando no tiene permiso, ¿no? Será un individuo, un ex radioaficionado. Lo decimos porque hay gente que dice, no, yo soy radioaficionado, pero no robo el permiso. Bueno, si no robaste el permiso, no sos radioaficionado. Es una cosa elemental. Aparte, cuando veamos las obligaciones que tiene el radioaficionado, como obligación es renovar el permiso, ¿no? O sea que está claro que ahora todo lo que se produce, sí, lo que tiene que ver con el distintivo llamada, se pierde al otro día. No se pierde la antigüedad, ¿eh? Lo que es la antigüedad de otros servicios no se pierde. Se conserva la antigüedad acumulada, ¿no? Pero, no, por supuesto, no, la que tenía cuando se le venció el permiso. ¿Se entiende, no? Bueno, dice, la radioaficionado de categoría general puede optar a ascender a categoría superior en 2 hipótesis. Hay 2 hipótesis posibles. En forma general, tener una antigüedad mínima de 3 años. O sea, a partir de los 3 años, el radioaficionado puede ascender. Ustedes vieron que si la persona ingresa inicial, asciende 2 años y después en 3 años asciende, en 5 años está en superior, que era lo que pasaba anteriormente. Si la persona para ascender a la categoría superior requería de un tiempo que es en definitiva es prácticamente lo mismo. Bueno, después dice no registrar sanción alguna en los últimos 3 años, en ese periodo, y aprobar el examen que corresponde. Y después, en forma especial, la persona incluso puede hacerlo acortar a 2 años, o sea, acortar 1 año, lo que nosotros llamamos méritos de operación. Esto no está en reglamento, pero es la idea. Dice, para ello el aspirante deberá acreditar ser poseedor de tarjetas QSL de al menos 25 países extranjeros o 20 certificados de concursos nacionales o internacionales. O sea, si la persona a los 2 años logró tener, como dice, 25 países extranjeros, o sea, Uruguay más 24 más, ¿no? Más 26 más 25 más. La persona puede presentarse a una mesa de examen y dar el ascenso acortando 1 año su antigüedad, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos mérito de operación. Hasta el momento que yo sepa, nadie lo ha optado. Hay algunos que están en condición de hacerlo. Si no lo hicieron, no vaya uno a saber, pero ya están en condición de hacerlo. Honor a la verdad, este concepto de mérito de operaciones de Radio Grupo Sur. Y no solamente eso, también lo queríamos incorporar a la categoría inicial. Si la persona, y así lo habíamos propuesto, si la persona tenía 10 países confirmados al año, podía presentarse a una mesa de examen y dar el examen, ¿no? O sea, acortar a la mitad del periodo de examen. Pero URSEC no lo quiso hacer, no lo quiso integrar esto. Y la verdad que solamente fue propuesto por nosotros y la verdad que solamente gozó del apoyo de Radio Grupo Sur. La otra institución no quiso hacerlo. Sustentaba que las QSL no sirven para nada. Categoría superior. Bueno, es la última de las categorías que los radioaficionados pueden ostentar, al menos por ahora, ya sea únicamente luego de contar con un permiso vigente de categoría general y aprobar el examen correspondiente. Estos son los privilegios que tienen las bandas que utilizan, tiene todas las bandas,
todas las bandas. Básicamente son las potencias que utiliza. Es de un kilovatio y medio para lo que es onda larga y onda corta, salvo las bandas especiales estas de 60 metros, banda nueva, y la banda de 30 metros, que tiene 200 vatios PEP. Pero las otras bandas de onda corta sí, 1500, 1000 vatios, 1 kilovatio en 6 metros, es mucha potencia toda esa cosa. En 2 metros 100 vatios, con la, bueno, es decir, de 2 a 23, 100 vatios, con la aclaración de que puede permitirse hasta 1 kilovatio en el caso de PP, ¿no? Para la práctica de rebote lunar. Bueno, y todas las bandas, en definitiva, todas las bandas del servicio que están asignadas hasta el momento. La vigencia del permiso de radioaficionado de categoría superior es de 5 años también, renovable, también, por periodo de igual duración. El permiso puede ser renovado en cualquier momento, al igual que el general, antes de la fecha de su vencimiento, en un plazo o en el plazo de gracia de 2 años posteriormente a la fecha. Los dos permisos son iguales en ese sentido. La renovación, el permiso de radioaficionado de categoría general, también en realidad superior debería ser, puede ser renovado en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en el plazo de gracia de los 2 años posterior a la fecha. Mismo concepto, ¿no? Es decir, uno no necesita esperar el vencimiento. Esto es importante decirlo porque en la reglamentación de 2003 sí, no se podía, hasta la reglamentación de 2003, no se podía renovar el permiso hasta que se produjera el vencimiento mismo. Conceptos generales sobre las categorías. El radioaficionado pierde, esto es importante y lo vuelvo a decir más de una vez, el radioaficionado pierde la condición de tal cuando deja de contar con un permiso vigente. Es cosa de manual, pero es así. Por lo tanto, pero hay gente que no lo entiende. Por lo tanto, ello se produce al día posterior al de su vencimiento. El día siguiente hábil de su vencimiento, en el día hábil posterior a su vencimiento, la persona pierde la calidad de radioaficionado. Incluso el reglamento establece que la administración transcurrido el día hábil siguiente al vencimiento de que no se gestione su renovación, se procederá a dar de baja los registros correspondientes, liberándose el distintivo llamado asignado. Adicionalmente, en el caso de los titulares de permiso de categoría inicial, no podrán aspirar a reingresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. Cosa que todavía no ha ocurrido, como expliqué, ¿no? Hasta el 2023 no va a ocurrir un vencimiento de categoría inicial. El reingreso al servicio luego de perder la calidad de radioaficionados, en el caso de titulares de categoría inicial que no asciendan de categoría, no podrán aspirar a reingresar al servicio hasta hayan transcurrido 10 años. En ese caso se deberá nuevamente cumplir con la disposición de ingreso al servicio. O sea, va a tener que dar participar en un ejercicio de práctica operativa y aprobar el examen correspondiente. En el caso de titular de permiso de categoría general y superior, que pierden la condición de radioaficionado, el reingreso se producirá en ambos casos en la categoría general, debiéndose cumplir con las disposiciones de acceso a la misma, o sea, aprobar el examen correspondiente. Acceso a categorías. Conforme con la reglamentación internacional y nacional, lo que se refiere al reglamento de radiocomunicaciones de UIT 25.6, recuerdan que todo lo que tiene que ver con el servicio de radioaficionados está reglamentado por UIT en el artículo 25. Y en lo que tiene que ver con 17.1, porque todo lo que tiene que ver con acceso a las categorías está en el capítulo 17 del reglamento del servicio de radioaficionados, dice: el acceso a cualquiera de las categorías de servicio de radioaficionados se realiza mediante la comprobación operativa y técnica de los aspirantes en los temas que se mencionan en la recomendación RM1544. Ven que dice, habla de comprobación operativa y técnica. Para eso están los exámenes. Eso se produce mediante exámenes que se regulan en el capítulo 17 del reglamento del servicio. Y ustedes ven que dice comprobación operativa y técnica, porque justamente cuando se incorporó el detalle de que los aspirantes al ingreso participaran en una práctica operativa, era para que ponerse a tono
con lo que es la reglamentación internacional en materia de comprobación operativa. Bueno, las hipótesis y los criterios de acceso a cada una de las categorías ya han sido desarrollados anteriormente en este curso, lo vimos recién, por lo que vamos a detallar ahora las excepciones a la regla general, o sea, los exámenes. Dice, solo deberán rendir exámenes sobre reglamentación de... Estas son las excepciones, ¿no? Las excepciones para las cuales determinadas personas no tienen por qué dar un examen en forma total o parcial. Dice, solo deberán rendir exámenes sobre la reglamentación de las categorías nacionales e internacionales, tanto para acceder a las categorías inicial, general y superior. ¿Quiénes? Los ingenieros o licenciados en la especialidad de telecomunicaciones electrónicas con título otorgado por institución de nivel terciario, estatales o privadas reconocidas. Los técnicos en las especialidades de telecomunicaciones o electrónica, egresados de establecimientos de nivel terciario, estatales, privados o reconocidos, y los egresados de institutos de formación de nivel terciario de las Fuerzas Armadas, con especialidad en disciplinas acorde con las radiocomunicaciones. Esas son las excepciones. Lo que hace en este caso es quienes están en estas condiciones quieran optar, perfectamente pueden el examen si lo quieren, pero si no lo quieren, quedan exceptuados entonces de la segunda y tercera parte del examen, no así de la primera. Necesariamente tienen que dar reglamentación de radiocomunicaciones nacional e internacional, lo que es la parte 1 del examen. Y en el caso total, los egresados cursos de capacitación, que en sus programas contemplen la enseñanza de la totalidad de los tópicos detallados en el numeral 17.1, o sea, lo que establece en la resolución M1544, y cuenten con certificación DURSEC, se encuentran eximidos de rendir los exámenes de ingreso a la categoría inicial, general y superior. O sea que cuando las instituciones que brinden cursos, que tengan la totalidad de los temas y sean reconocidas como URSEC, aquellos egresados de tales cursos no deben dar examen de ninguna de las categorías. Bueno, como dice ahí en la llamada, los tópicos numeral 17.1 se refieren a los que se detallan en la recomendación M1544. Ustedes ven que acá nos dice que la institución tiene que ser de nivel terciario, no debe ser de las Fuerzas Armadas, no tiene por qué ser de las Fuerzas Armadas, ni tiene que ser ni pública ni privada. No, dice que egresado curso de capacitación y recomendación que en su programa contemple, no refiere a ninguna institución. O sea, si una institución, sea cualquiera sea, una institución que tenga como fines la capacitación y otorgue certificación, realice cursos y egresen de ellas, de los cuales tengan todos los tópicos de la resolución M1544, no tienen que dar examen. Consulta. ¿Sí? Es de algo que se trató ya hace un rato, o sea que pasó de largo, pero quedé con dos incógnitas. Una es, o sea, que alguien que perdió o sea, que no dejó vencer el permiso siendo superior, tiene que reingresar por general también, ¿no? Sí, sí. Sí, los bueno, lo otro... se realizan siempre en categoría general. Sí, o sea, dando examen en... Sí. Y con las general. Que si aprueba el examen y ingresa con las prerrogativas y obligaciones que tiene categoría general. O sea, con las limitaciones que tiene categoría general. No, sí. No da examen para superior. Las bandas que tiene general, ¿no? Sí. O sea que no da como si fuera ascenso a superior. No. Va a tener que esperar en la hipótesis de 3 años o 2 años, según pierde para un ascenso superior. Sí. O sea, pierde 2 escalafones, como quien dice, sí. por dejar vencer. A ver, sí. Hasta el momento no hay nadie que haya perdido el permiso de categoría superior, porque la categoría fue creada hace 2 años y medio. Sí, pero... Sí, pero lo que pasa es que
La propia reglamentación establece la equivalencia de permisos y establece que los permisos de la reglamentación de 2003 de categoría estándar pasan a general y los de categoría avanzada y avanzada emérita pasan a superior. O sea, estamos hablando en este Exacto. caso, Sí. los que perdieron el permiso de avanzada, sí, van a tener que dar el examen de general y avanzada emérita. ¿No? Bueno, y la otra consulta era, ¿en qué implica tener antigüedad? Porque dice, siempre he oído que URSEC considera la antigüedad, no sé qué, bueno, ¿en qué favorece la antigüedad? No se pierde. Los antigüedad no se pierde. O sea, que si la persona tuvo, es decir, en el caso de un ascenso, ¿no? En el caso de que la persona haya tenido, es decir, haya vencido el permiso de general, y haya perdido, si el individuo tiene una antigüedad de 5 años, por lo menos, ¿no? De todas maneras, para ascender va a tener que esperar los 3 años correspondientes, si no da un examen el mismo día o al otro día, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero las antigüedades no se pierden. Lo que pasa es que las antigüedades ahora, o no, la verdad, sirven de poco y nada, ¿no? Exacto, eso es lo El tema de que... la antigüedad era, y ya que está, explicamos lo que es la categoría avanzada emérita, ¿no? La Sí, categoría sí, avanzada se establecía después de determinada antigüedad dentro del servicio, y bla, 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 y entonces se le ponía un título a la categoría avanzada y le ponía emérita. No, pero la persona no tenía más banda, no tenía más potencia, era avanzada, pero con un título emérito. Eso fue eliminado de la reglamentación, no tenía mayor sentido. Sobre todo porque, a ver, si nosotros definimos, ¿cómo definimos categoría? ¿Cómo definimos categoría? Al nivel de capacitación que le otorga URSEC a la persona, ¿para qué? Para hacer las operaciones de sus estaciones radioeléctricas. Y entonces, si un individuo de una categoría tiene las mismas que la otra, eso no es una categoría. ¿Se entiende, no? sí, sí. ¿No? Es decir, una Le categoría daba, que tiene le la misma daban por base, vejez no es una categoría. en el... Sí, Eran todos avanzados, ¿no? Bueno, hay algún radioclub que todavía. Bueno, entonces, como tal, las antigüedades hoy día no tienen ninguna utilidad práctica, ¿no? Es decir, yo puedo tener 30 años en el servicio y otro tiene 5 años, es la misma cosa. A eso me refiero, ¿no? Y no es que somos todos viejos incluso, no es que estamos en contra de la veteranía, sino que no otorga, en ninguna parte del mundo otorga la antigüedad en el servicio, otorga ninguna distinción especial ni demás, como en definitiva era la categoría avanzada emérita, ¿no? Vamos a hablar sobre exámenes. El reglamento establece que las instituciones habilitadas tienen la obligación de organizar cursos de instrucción de interesados y la facultad de designar radioaficionados y instructores, organizar mesas de examen y examinar y supervisar los aspirantes. Ya lo vimos varias veces. Dice asimismo, dispone el modo y tenor de tales exámenes, determina los temarios y la forma en que se confeccionan las preguntas, lo que se llaman cuestionarios generales. Cuestionarios generales pues son 3 distintos, ¿no? Uno por cada categoría. Además, establece que salvo especialísimas excepciones, los exámenes se tomarán exclusivamente mediante una plataforma electrónica. Salvo, como dice acá, excepciones. Especialísimas. El único radioclub que ha hecho los exámenes de acuerdo al reglamento ha sido Radio Grupo Sur. Sigamos, los temas. Los temas de los exámenes giran en torno a las 3 temáticas generales exigidas internacionalmente para acceder al servicio de radioaficionados, que se simplifican en estos 3 temas, ¿no? Reglamentación, operación y técnica. En realidad son temas que no son 3, en realidad son 6 temas distintos, pero se unifican en estas 3 temáticas. Bueno, dice, los exámenes para acceder a las distintas categorías referirán a la evaluación de los conocimientos teóricos sobre los siguientes temas, de los cuales están detallados en la versión más reciente de la recomendación RM1544. Dice compatibilidad electromagnética. Vean todos los que hay 2, 4, 6, 7. Compatibilidad electromagnética, medios para evitar y eliminar interferencias radioeléctricas, métodos de radiocomunicaciones,
radiotelegrafía, telefonía, datos e imágenes, reglamentación de radiocomunicación nacional e internacional y en particular del servicio de radioaficionados, procedimientos de operación, seguridad de las emisiones radioeléctricas y teoría de los sistemas de radiocomunicaciones, o sea, lo que tiene que ver con transmisores, receptores, antenas, propagación y medición. O sea, con respecto a reglamentación, no solamente es sobre el tema de reglamentación nacional e internacional, sino dice en particular servicio de radioaficionados. O sea, tiene que ser genérico a las radiocomunicaciones, pero haciendo especial foco sobre el servicio de radioaficionados. ¿Ah? Y los demás temas, sí, los demás temas se engloban, pero ustedes ven, son 7, ¿no? Son 7 temas distintos. Y hay expresamente el reglamento establece que no se deberá, en el caso de Uruguay, demostrar habilidad para transmitir y recibir textos empleando código Morse, porque la recomendación M1544 lo establece de que no es obligación de las administraciones actualmente que los aspirantes demuestren la habilidad de transmitir y recibir el código Morse. Antes sí, hasta hace 20 años era obligación de que la administración lo hiciera. Los cuestionarios. Las preguntas que conforman el cuestionario general que se utilizan en las mesas de examen actualmente es por esa resolución, desde el 2018, del 30 de junio de 2018, entró en vigencia, son de tipo de múltiple opción. Cada una cuenta con 4 opciones, de esas múltiples opciones, de las cuales únicamente una resulta correcta. Dice, el torre de probabilidad gozará de la exenta prerrogativa, es un derecho que tiene de proponer actualizaciones al cuestionario de preguntas de examen. De hecho, Radio Grupo Sur lo hace y lo sigue haciendo. Propone la actualización del cuestionario general, que ya con 2 años y algunas imprecisiones que tiene, requiere, a nuestro entender, requiere una actualización. Y tenemos propuestas al respecto. 18.5. El cuestionario general de preguntas de múltiple opción para cada una de las categorías será aprobado por el Departamento de Administración del Espectro de URSEC y las modificaciones que se introduzcan al cuestionario general deberán ser notificadas a los radioclubes habilitados por lo menos 10 días corridos de anticipación antes de su puesta en práctica. O sea, hasta que se hace una modificación y no pasan 10 días corridos de esa comunicación, no, el cuestionario general no entra en vigencia. Esto se acortó bastante el plazo. Antes eran 180 días. Hay que haber 180 días para que un cuestionario entrara en vigencia. De hecho, el cuestionario que se utilizó bajo la reglamentación de 2013 estuvo en funciones hasta el 2018, o sea, tuvo 15 años, sin ningún tipo de cambio, un cuestionario totalmente desactualizado. Si estamos diciendo que ya con 2, casi 3 años está desactualizado, ¿qué se puede esperar entonces de un cuestionario que tenía 15 y pico de años? Bueno, el 18.6 dice, la cantidad de preguntas a realizar en cada examen se ajustará al siguiente detalle, y ustedes ven que acá se acomodan las categorías, las distintas temáticas a 3 categorías, a 3 temas. 1, reglamentación de radiocomunicaciones, 20. Métodos de radiocomunicaciones, métodos para evitar y eliminar interferencias, seguridad de las emisiones radioeléctricas, también 20. Y compatibilidad electromagnética y teoría de los sistemas de radiocomunicaciones, 20. Esas son el día del examen, se sortean por método electrónico o el que sea, 20 preguntas de las 100 que integran cada uno de las partes del cuestionario general. Bueno, las mesas de examen. Las mesas de examen son organizadas por los radioclubes habilitados por medio de radioaficionados designados para hacer tareas por las instituciones. La reglamentación vigente establece que los exámenes deben efectuarse en forma simultánea y con una misma metodología para cada una de las categorías, disponiéndose de un tiempo máximo de 2 horas para completar la prueba. Quiere decir que si la institución hace un examen en plataforma electrónica, tiene que hacerlo para cada una de las categorías, o sea, a cada una de las categorías. Es decir, no puede haber parte que esté haciéndolo en plataforma electrónica y parte en papel. A eso se refiere.
Asimismo, consigna que se deberá utilizar una plataforma, dice, se deberá, se deberá, o sea, es mandatario, ¿no? Es un mandato. Se deberá utilizar una plataforma informática y, excepcionalmente, en caso de indisponibilidad total o parcial de los recursos técnicos requeridos al efecto, se podrá emplear el cuestionario de papel. Es una excepción hacer el cuestionario de papel. Habría que entender por qué las instituciones de los últimos 3 años han tenido indisponibilidad total o parcial de los recursos técnicos para cumplir con la reglamentación. Porque los únicos, como dije yo, ahí hemos sido nosotros. El procedimiento, pero vaya por ULSEC y vaya por la institución que lo hace. El procedimiento en este último caso es que una vez constituida la mesa de examen, se realiza mediante un sorteo de 20 números diferentes que identificarán a cada una de las preguntas que los examinados deberán contestar. Esto estamos hablando del examen de papel. Por supuesto, plataforma electrónica es un sistema de evaluación que la institución ha adoptado y que cuenta con la homologación, la autorización de URSEC para tal motivo. Las calificaciones. Bueno, para aprobar el examen se deberá contestar correctamente el siguiente número de preguntas. Son comunes para, este requisito común para general y superior, son 18, 17 y 16. Inicial, bastante menos, ¿no? 16, 11 y 11. Siempre yo digo que la parte más importante es esto que estamos dando, la parte de reglamentación, porque es la que se requiere más conocimiento, ¿no? Fíjense que una persona que pierda 3 preguntas, conteste 3 preguntas mal de la primera parte, pierde el examen, ¿no? En general superior. Y en el otro, si pierde 5, también. Porque para aprobar el examen deben ser aprobadas individualmente cada una de las secciones. Las preguntas que no sean respondidas serán consideradas erróneas. Bueno, solo es posible organizar, estos son generalidades, mensualmente mesas de examen a nivel departamental, una en sola instancia, las que deberán ser integradas por lo menos por 2 radioaficionados designados. O sea, el reglamento establece que las instituciones deben designar 3 miembros. No sé por qué ha permitido 4 miembros. No sé, también habría que preguntar por qué innova con respecto al reglamento en esa naturaleza. Incluso 3 miembros y un suplente. No está establecido un suplente. Pero está. Es una de las cosas que uno con la práctica no entiende por qué ocurre. El reglamento dice que los exámenes serán organizados por radicales habilitados y no podrán convocarse más de un examen mensual en el mismo departamento. Por eso que siempre hablamos de mesa examinadora mensual departamental, porque debe ser uno por departamento y uno por mes. No es tan así. Bueno, sí, es así. En el caso, y el siguiente dice, la mesa examinadora podrá funcionar en cualquier local adecuado a tales fines y podrá constituirse cuando se hayan presentes por lo menos 2 de sus miembros, 2 de los 3 miembros que han sido designados por regla. Algunas excepciones que hay en general, los aspirantes no videntes o con imposibilidad para escribir o utilizar la plataforma informática pueden rendir el examen presencialmente, siempre en forma oral, y quienes durante la realización del examen incurren en inconductas o utilizan métodos desleales pueden ser expulsados del local no aprobando el examen. Por supuesto, no pudiendo inscribirse nuevamente hasta transcurrido un año. Alguien preguntó si uno perdía el examen la vez pasada, si había que esperar un tiempo. No, solamente si la persona es expulsada del local por razones de hacer algo indebido. Radioescucha Servicio de Radioaficionados. Dice, con la puesta en vigencia del anterior reglamento del Servicio de Radioaficionados, que es de 2017, se reincorporó la posibilidad de que los interesados puedan ser registrados como radioescuchas del referido servicio. Usted me dice, se reincorporó, porque ya era vigente desde el año 92 en adelante. Es decir, en el 92 hubo modificaciones, después del 94, modificaciones, pero ya en la reglamentación del 92 se había incorporado este concepto. El registro de radioescuchas del servicio de radioaficionado, que en la jerga de radioaficionado llamamos como SWL o Shortwave Listeners.
En general, a los radioescuchas del servicio se les llama SWLs, por más de que no hagan la escucha exclusivamente en onda corta, ¿no? Bueno, eso es una disquisición. Y dijimos reincorporó porque en el 2003 se sacó. Y se sacó porque no había interés. Al menos nadie lo había manifestado. En realidad eran los radioclubes que no habían demostrado interés. Y entonces, como todas cosas, si las instituciones no ponen interés en determinadas circunstancias, la gente no va a pedir una cosa de esta. Bueno, por una propuesta de Radio Grupo Sur se le solicitó. La otra institución no lo quería, decía que no servía para nada. Pero la USEC lo aceptó, y hoy día es una de las potestades que tienen los radioclubes es proceder al registro de radioescucha de servicio. Como digo, no inventamos nada tampoco, fue una reincorporación de algo que ya había de vieja data, del año 1992, o sea, hacía más de 15 o casi 20 años en los cuales ya esto se había contemplado una reglamentación. Bueno, y si bien la recepción, y esto es básico, ¿no? Porque hay una pregunta, ¿no? ¿Y para escuchar hay que registrarse? No, por supuesto que no. Si bien la recepción y escucha de ondas hercianas en Uruguay es libre y sin restricción de ningún tipo, esta especialización requiere de quien lo practique cuente con una sigla a modo distintivo que lo identifique única y fácilmente para reportar escuchas de radioaficionados emisoristas, ¿no? Porque también este es un tipo de radioaficionado. No es un integrante del servicio de radioaficionado, pero es una forma de aficionado a la radio. ¿Se entiende esto, no? Es decir, no, por supuesto que la escucha en Uruguay es libre. En la mayor parte del mundo hay 2 países nomás donde hoy día la escucha de ondas de radio no está reglamentada, que es la República Democrática de Corea y la República de Eritrea. Además, es libre en todo el mundo. Pero la mayoría de los países que cuentan con reglamentación de servicio de radioaficionado ven una forma de incorporar a los radioescuchas como a través de un registro donde se le otorga una sigla para que la utilicen para reportar, identificarse dentro del servicio. No son radioaficionados, no se les toma examen, es solamente un registro. En el caso de Uruguay, como vamos a ver, bueno, se accede solicitando ante un radioclub habilitado, el cual le deberá otorgar una sigla del formato CX más un número de 4 cifras, donde ese número dice 3, pero son 4, viene de una serie que la institución tiene asignada por resolución de URSEC, que está allí. En 2017, el Departamento de Administración del Espectro a Radio Grupo Sur le otorgó por sorteo la serie que va del 301 al 500, por lo tanto los distintivos, las siglas que Radio Grupo Sur otorga son CX 301 en adelante. ¿Se entiende, no? 0301 a 0500. Todas las instituciones se asignó estos números de 200 números a alguna institución que le dieron 300, pero no sabe por qué. Y alguna institución dijo que no tenía el menor interés en tenerlas y no las aceptó. Y aquí nos hemos quedado.